Genocidio en la Vendée, la primera cruzada moderna. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Hoy regresamos a la Vendée, esa región francesa que para muchos es desconocida y para otros es el ejemplo de un genocidio antes de que existiese ese término. Todo el mundo relaciona el genocidio a las grandes matanzas por motivos étnicos o políticos del siglo XX. La realidad histórica es que siempre existió, pero la Vendée es para muchos el primer ejemplo de un genocidio en la Edad Moderna programado por un Estado moderno. Para ello contamos con la ayuda de un historiador, Javier Baraicoa, que nos va a contar lo que sabe muy bien, gracias a este libro, el genocidio de la Vendée. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas, Francisco, ¿cómo estamos? Pues Javier, este tema es un tema que a mí siempre me interesó, ¿no? Porque al igual que la Revolución Rusa, ¿no? Todo el mundo de la Revolución Francesa se fijó en la Revolución, es decir, en algo que parecía que todo el mundo deseaba, que todo el mundo quería, pero se olvidan que en ambos casos hubo una división interna y una guerra civil, tanto en Francia como en Rusia. En Rusia, con casi 8 millones de muertos, 9 según las cifras, y en este caso menos, pero con brutalidades sin igual en otros momentos históricos en Francia, ¿no? Sí. Bueno, en la guerra de las religiones, que fue otra guerra civil. La de las religiones fue brutal. Esto es verdad, pero proporcionalmente en la Vendée, que es una pequeña comarca que en esa época, una comarca de 7.000 kilómetros cuadrados, que en esa época tendría unos 800.000 habitantes, según cómo se extrapolen los datos y se hagan los estudios, se podía calcular que un 20% de la población fue masacrada, ¿no? Y esto, si calculamos o proporcionalmente lo comparamos con la Francia actual, es como si en un año y medio de la Francia actual mataran a 4 o 5 millones de personas. O sea que proporcionalmente es brutal, es brutal. Y es un genocidio en toda regla, ¿no? Como tú has dicho, bien has dicho. Aunque la palabra genocidio es moderna, es una palabra moderna, pero se puede aplicar perfectamente a la Vendée, ¿no? Porque digamos, desde el Tribunal de la Haya y organismos internacionales e intelectuales, cuando definen modernamente lo que es un homicidio, ellos dicen es determinar un colectivo a exterminar, sea por causa étnica, de religión, de ideología, lo que sea, crear un aparato legal que justifique ese exterminio y luego poner los medios para que ese exterminio se lleve a cabo, ¿no? Y esto es lo que pasa en la Vendée y por eso podemos decir que es un genocidio moderno. De hecho, el término que se usó en su época, y lo utiliza precisamente un comunista que luego ahora intentará hacer una revolución contra Napoleón, que es Babeuf, él escribió un libro titulado Populicidio, o sea, utiliza el término populicidio, perdón. Y claro, y protesta frente a los jacobinos revolucionarios de que están intentando exterminar un pueblo, ¿no? Y él, digamos, en una especie de bonomía, llega a decir, bueno, no hay que matarlos, no hace falta matarlos, vamos a reeducarlos, ¿no? Como, por cierto, luego descubrió también en la Unión Soviética el Partido Comunista diciendo que, bueno, que si había gente que estaba contra el partido o contra la URSS, pues en el fondo es que no estaba bien de la cabeza o no había entendido bien la jugada, ¿no? Y entonces había que reeducarlos, ¿no? Los gulags en el fondo eran como campos de reeducación. Pues esto es lo que, digamos, planteó Babeuf, pero lo significativo que le escribe un libro en su época, estamos hablando del final del siglo XVIII, escribe un libro donde deja muy claro que se está cometiendo un exterminio de una población y además él detecta y digamos, confirma todas las cadenas de mando para que no se pueda decir que
Esto es que los soldados que fueron allí estaban como muy salidos y muy irritados y tal, y salidos de madre, y fue un desmadre. No. Esto fue una ejecución con una cadena de mando en un ejército revolucionario y con órdenes que venían de la Convención parisina. Claro, esto es interesante, ¿no? El hecho de que estaba organizado. De hecho, se llegó a crear esa figura del representante en misión, que lo que iba a hacer era, bueno, acabar, ¿no?, con los disidentes, ¿no? En este caso con los refractarios, ¿no? Aquellos que se negaban. Refractarios, sí. Sí. Sobre todo los refractarios, sí. ¿No? Aquí tenemos un poco el mapa para que la gente se sitúe, ¿no? Como estoy organizando un viaje a Normandía, esto nos pillaría camino desde la península ibérica a gran parte, a los que somos de la zona, digamos, del Cantábrico, para llegar a Normandía. Digo, para que nos centremos, la Vendée está al sur del Loira. Correcto. En torno a la ciudad de Nantes, digamos, sería la ciudad principal, aunque realmente está al norte del Loira esta ciudad, ¿no? Sí. Nantes está por encima del Loira, como lo vemos, sí. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.